¿Sí? Sí, doctora. Sí, Perfecto. Muchas gracias. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema bastante importante, ¿no? Bastante común ver, pues, no solo en las emergencias obstétricas, sino que también en ocasiones hemos tenido la oportunidad incluso de encontrar estos casos en la parte ambulatoria dentro de la consulta, ¿no? La asfixia perinatal es un tema básico e importante en el sentido de que nosotros tenemos que, ya ustedes han hecho todo el capítulo de atención inmediata del recién nacido, la historia clínica perinatal, ¿no? Donde hemos encontrado, pues, información con respecto a detallar todos los factores de riesgo de la madre, ¿verdad? Los antecedentes obstétricos y todo lo que involucra la historia clínica perinatal a fin de que podamos valorar el riesgo de que mi recién nacido pueda nacer, pues, deprimido, ¿verdad? Con depresión al nacer. Ya. La asfixia perinatal, chicos, se refiere al fenómeno de hipoxia, ¿verdad? O ausencia de oxígeno dentro del organismo, lo que puede llevar consigo a una encefalopatía hipóxico-isquémica, y eso es lo que en realidad más nos preocupa, ¿verdad? Cuando hay alteraciones a nivel neurológico, pues pueden existir patologías muy leves, como consecuencias muy severas a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Como por ejemplo, hemos encontrado pues niños secuelados con una parálisis cerebral infantil, ¿verdad? Niños que a lo mejor van a tener pues un futuro bastante incierto, ¿no? En el sentido de que van a padecer de muchas patologías y pues van a demandar pues de mucho sacrificio en el cuidado de estos pequeños, tanto para los padres como también para la sociedad en su conjunto, ¿no? Esta encefalopatía hipóxica isquémica, consecuencia de esta asfixia perinatal, eleva la morbimortalidad de nuestros neonatos, ¿verdad? Lo que va a generar, pues, un grado de discapacidad a largo plazo, ¿no? Como les mencionaba, por ejemplo, en el caso de los niños con parálisis cerebral infantil, a consecuencia de una encefalopatía hipóxica isquémica. Todo esto va a generar problemas no solo en la familia, sino también en la comunidad en su conjunto, ¿no? Ya que vamos a tener probablemente altos gastos, costos, ¿verdad? Porque estos niños van a necesitar manejo multidisciplinario y atención quizás en centros de mayor complejidad. Y bueno, pues en el estado en el que nos encontramos con una crisis en salud tremenda, es muy, muy difícil pues acceder de manera oportuna y con calidad pues a estos servicios, ¿no? Y como les mencionaba hace un momento, también genera pues un retraso en el desarrollo comunitario, ¿no? La palabra asfixia proviene de los vocablos griegos a, que significa sin, y pixos, que significa pulso, lo que implica sin pulso, ¿verdad? La primera sospecha de asfixia fue dada por Aristóteles, fue la primera persona que relacionó la aparición del líquido amniótico meconial, o sea, el líquido verde que nosotros hablamos comúnmente en la práctica clínica, y el estado fetal de recién nacido, ¿verdad? Fue quien asoció estas palabritas, muy comunes ahora cuando nosotros acudimos a sala de parto, siempre pues nos refieren, ¿no? Líquido claro, líquido verde meconial. En cuanto a la definición, la asfixia perinatal viene a ser una injuria al feto o al recién nacido, ¿verdad? Perinatal. Si es intraútero, sería feto. Y si es al nacimiento, ya sea en el neonato o en el recién nacido. ¿Por qué se va a caracterizar? Básicamente por la disminución de oxígeno, con lo que lleva consigo la disminución de la perfusión de los órganos vitales. Bueno, con la consecuente, ¿no? Ustedes van a escuchar o van a leer que la asfixia, pues, involucra la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis tanto respiratoria como metabólica, ¿verdad? Es una acidosis mixta. Y clínicamente, ¿cómo es que vamos a definir a esta asfixia perinatal? ¿No? La vamos a definir con un MAPGAR menor o igual a 3 a los 5 minutos, como evidencia de lesión neurológica o falla multiorgánica
múltiple. Ustedes me preguntarán cuáles son esas lesiones neurológicas que puede presentar este recién nacido. Probablemente alteraciones en el tono, pueda presentar convulsiones, hipertonía, irritabilidad. Entonces, todas estas cositas involucran toda la parte neurológica, ¿verdad? Es decir, la lesión neurológica o la falla, ¿verdad? Y bioquímicamente, ¿cómo es que vamos a definir a esta asfixia perinatal? Lo les mencioné hace un momento, ¿no? La acidosis, la hipoxemia y la hipercapnia, ¿no? Es la triada que va a caracterizar a esta patología, ¿verdad? E incluso si este proceso continúa, ¿no? Llega ya a una alteración ácido-base, ya puede ocurrir incluso la muerte cerebral, ¿no? Hemos tenido pacientitos que han llegado, pues, a esta triste realidad con un pronóstico bastante malo, ¿no? La encefalopatía hipóxica isquémica, entonces, viene a ser una consecuencia de esta parte de la asfixia perinatal, ¿verdad? Ahora, hay que diferenciar mucho la depresión de la asfixia, ¿verdad? A veces decimos, sí, nació deprimido, ¿es sinónimo de asfixiado? Por supuesto que no, ¿no? La depresión lo da generalmente el agua, mientras que la asfixia tiene que cumplir ciertos criterios que nosotros ya vamos a conversar más adelante, ¿no? La Academia Americana de Pediatría, ¿no? Nos da unos criterios, vamos a ir conversando más adelante, como les mencioné, y vamos a empezar a definir si es asfixia o no. Sin embargo, el ABWAR ya es un parámetro que, si bien no me establece pronóstico, al menos me puede establecer la gravedad con la que están haciendo mi recién nacido, o si no me establece la gravedad, me indica pues cómo es que mi recién nacido se ha adaptado del medio intrauterino al medio extrauterino, ¿sí? Entonces, como les mencionaba hace un momento, ¿no? La encefalopatía viene a ser esa consecuencia de una asfixia perinatal, ¿verdad? Este término describe un nivel de conciencia alterado al momento del nacer, ¿verdad? Presentando dificultad para iniciar la respiración, hay alteraciones en el tono y en los reflejos musculares, ¿verdad? Este fenómeno, esta encefalopatía hipóxica isquémica, ¿verdad? Me va a generar o se caracteriza por depresión cardiorrespiratoria. ¿Y a qué se debe esto? O es secundaria a una isquemia tisular con la consecuente hipoxemia, ¿verdad? La hipoxemia e hipercapnia progresiva pueden llevar a una acidosis tisular, ¿verdad? Y esto puede generar daño a nivel cerebral, a nivel miocárdico, me refiero a nivel cardíaco, a nivel renal y a nivel sistémico, ¿verdad? Si este proceso no es revertido oportunamente, si nosotros no actuamos, si nosotros no damos una reanimación cardiopulmonar básica o avanzada de calidad, pues puede evolucionar esta asfixia generando pues daño cerebral irreversible en algunos bebés, ¿verdad? Si el sistema neurológico pues es dañado en este caso, pues ustedes saben que esa es la parte más importante de nuestro neonato, ¿verdad? En cuanto a la epidemiología, vemos pues que cada año padecen de asfixia 5 millones de recién nacidos, ¿verdad? Vean la estadística, chicos, cuán preocupante es, ¿no? De los cuales fallecen el 20% y el otro 20% presenta secuelas neurológicas. Hay que ver cómo es que estos recién nacidos van a vivir en los próximos años, ¿verdad? ¿Qué calidad de vida van a tener estos neonatos? En los países desarrollados, la asfixia perinatal afecta del 0.3 al 1.8 de los recién nacidos. Y en los países en vías de desarrollo ya es mucho mayor, ¿verdad? Incluso llega a cifras de 6.1% y provoca la mortalidad de un 20 o un 50%. Acá tengo una tablita para ver las tasas de mortalidad, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, que la prematuridad pues representa la mayor tasa de mortalidad con un 28%. Cuando nosotros acudimos a las UCIs NEOS, a la unidad de cuidados intermedios, pues vemos que la mayor parte de pacientes fallecidos son pacientes prematuros, ¿no? Justamente porque son una población bastante delicada, con muchas comorbilidades, con muchas patologías asociadas a la prematuridad. Ya ustedes van a desarrollar el capítulo de prematuridad y van a ver pues, que sufren de enfermedad de membrana hialina, ¿no? Sufren de ictericia neonatal, encefalopatía, hemorragia intraventricular, ¿verdad? Otra de las patologías que padecen de repente ictericia neonatal o a lo mejor trastornos metabólicos del recién nacido, ¿verdad? Todas estas patologías
puede presentar producto de la prematuridad, ¿cierto? Otra de las, el segundo lugar dentro de las tasas de mortalidad lo ocupa las infecciones, ¿verdad? Un 26%. Y no muy lejos, ¿no? La asfixia perinatal. Entonces ocupa pues un lugar bastante importante, el 23%, ¿no? Dentro de las tasas de mortalidad de neonatos. Entonces recordar, ¿no? La prematuridad, las infecciones y la asfixia perinatal, ya que son muy preguntados en los exámenes. Por otro lado, vemos también en qué momento es que se produce la mayor cantidad de asfixias perinatales, ¿no? ¿En qué momento dirán ustedes? ¿En el centro de salud con los controles, con el ginecólogo, con la obstetra? ¿Se producen al momento del parto o se producen ya cuando posparto, ¿no? Cuando ya nació este pequeñito? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿En qué momento es que se presenta la mayor probabilidad de asfixia perinatal? ¿Qué dicen? ¿No? Entonces vemos allí, por ejemplo, en la tabla que les presento, que durante el parto es que se producen la mayor cantidad de asfixias, ¿verdad? Perinatales. Entonces, seguidas de al inicio de trabajo de parto y por último ya en el periodo neonatal. Entonces, acuérdense que los cuidados durante el parto tienen que ser pues al máximo, ¿no? A fin de que nosotros podamos prevenir esta asfixia perinatal con gestantes controladas, monitoreadas, no solo las gestantes, sino el feto, ¿no? Intraútero. Hay que verificar cómo están esos latidos cardíacos, ¿verdad? A fin de que podamos valorar el bienestar tanto de la madre como del neonato, ¿verdad? Dentro de las etiologías o las causas de asfixia perinatal, las vamos a agrupar dentro de 4 formas, ¿verdad? Las causas maternas, las causas fetales, las placentarias y las causas neonatales. Dentro de las maternas tenemos enfermedades graves como anemias severas, cardiopatías, ¿verdad? Y además la insuficiencia renal y el shock. Y dentro de las complicaciones durante el embarazo y el parto tenemos, por ejemplo, anomalías anatómicas del canal de parto, analgesia, anestesia, el estado nutricional de la gestante, ¿verdad? Dentro de las causas fetales tenemos malformaciones congénitas, por ejemplo, cardiopatías, inmunizaciones, infecciones, anemias, ¿verdad? Entonces, todas estas Hola. Ya, y dentro de las causas funícula-placentarias tenemos, por ejemplo, alteraciones en el cordón umbilical, como son circular de cordón, ya sea circular simple, circular doble, prolaxo, ¿verdad? Y compresión. Dentro de las alteraciones placentarias, anomalías en la inserción, desprendimiento prematuro, ¿verdad? Y dentro de las causas neonatales, pues, tenemos la inmadurez pulmonar, ¿verdad? Como hablábamos del caso de los prematuros hace un momento, las alteraciones del sistema nervioso central, con depresión del centro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Trauma obstétrico, obstrucción de la vía aérea, quizás producto de una atresia de las coanas o una malformación laringotraqueal, ¿verdad? Dentro de la fisiopatología de la asfixia perinatal, como mencionamos al inicio de la presentación, todo ocurre pues a consecuencia de la hipoxia, ¿verdad? Esta hipoxia, ¿no? Va a generar una redistribución sanguínea. Esta redistribución sanguínea va a ser a nivel sistémico y regional, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando se produce esta hipoxia, verdad? Nuestro organismo, nuestra naturaleza es tan sabia, chicos, que le brinda prioridad a aquellos órganos que son vitales para nuestra economía, ¿verdad? Que son vitales para nuestra supervivencia. Entonces, ¿cuáles son esos órganos que son tan importantes para nuestra sobrevivencia? Tenemos al cerebro, al corazón, a las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Es así, ¿verdad?, que como se produce este fenómeno de redistribución sanguínea sistémica, también se va a producir a nivel regional, ¿no? Por ejemplo,
Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, chicos, ¿no? A nivel del sistema nervioso central también se produce un fenómeno de redistribución sanguínea hacia el cerebro, ¿verdad? En el cerebro también existen zonas vitales para la supervivencia. ¿Cuáles son estas zonas vitales? Por ejemplo, el tronco encefálico, ¿verdad? ¿Cómo es que responde nuestro organismo? A nivel del tronco encefálico, va a aumentar el flujo sanguíneo, ¿verdad? Al aumentar el flujo sanguíneo, entonces va a garantizar la presencia de oxígeno aquí, ¿verdad? Ustedes saben que el tronco encefálico viene a ser, pues, la zona más importante, ¿no? Es el centro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, mejora la perfusión aquí. Y al mejorar la perfusión aquí, también disminuye el flujo en las otras áreas del cerebro, a fin de garantizar el oxígeno en el tronco encefálico. ¿Cuáles son aquellas zonas en el cerebro que disminuyen, pues, el flujo sanguíneo? De repente la sustancia blanca subcortical, ¿verdad? Como vemos en la presentación, la corteza cerebral y el hipocampo. Y así nosotros vamos viendo manifestaciones a nivel de cada área del cerebro. Por ejemplo, si existe lesión o déficit de irrigación o de flujo sanguíneo a nivel de la sustancia blanca subcortical, ¿qué voy a tener? ¿Verdad? De repente una parálisis cerebral infantil como consecuencia. Si tengo alteraciones a nivel de la corteza, esto va a depender de la corteza cerebral, me refiero, va a depender de la localización de la zona afectada, ¿verdad? Por ejemplo, si se altera de repente la zona el área de la visión, el área de la audición, o quizás la conducta, ¿verdad? O si se altera de repente la región frontal, va a tener ya probablemente alteraciones motoras, ¿verdad? Y si hay lesión a nivel del hipocampo, pues nosotros hemos estudiado ya toda la parte de fisiología, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, si se altera el hipocampo, pues podemos presentar alteraciones a nivel de la memoria, ¿verdad? Que quizás no se van a ver de manera aguda, no se van a ver con prontitud, pero quizás cuando ustedes se encuentren en la consulta externa, habrá madres que acudan a su consulta porque sus niños tienen problemas de aprendizaje, no memorizan bien las cosas, ¿no? Entonces, ustedes van a detallar, pues van a empezar a realizar su historia clínica muy detallada y van a preguntar por antecedentes neonatales, cómo nació, si nació llorando, cómo fue su APGAR, probablemente, ¿no? Si no nos detallan el APGAR, preguntar, ¿no? ¿Tuvo llanto inmediato o no tuvo llanto inmediato? Quizás la madre le refiera, no, convulsionó, estuvo hospitalizado, permaneció porque a lo mejor le faltó oxígeno, nos dicen incluso con sus palabras algunos pacientes, ¿verdad? Entonces, podemos relacionar alguna de estas alteraciones a problemas durante el parto y estas respectivamente a diversas alteraciones a nivel de las distintas estructuras anatómicas del sistema nervioso central. ¿Sí, chicos? Entonces, con esa imagen quería explicarles ello, ¿verdad? Por último, con respecto a la fisiopatología, chicos, no existen estudios, pues, que determinen en sí la definición o la fisiopatología de la asfixia perinatal, ¿no? Sin embargo, la mayoría de experimentos se han hecho en animalitos, chicos, ¿no? Justo les cuento, pues, que revisando la literatura encontramos, por ejemplo, que antes se hacían los estudios en monitas de la especie Macauro rhesus, ¿verdad? A estas monitas se las sometía a una cesárea experimental, y a estas monitas a la monita bebé, ¿no? Producto de la cesárea, se le clampaba el cordón umbilical y se la sometía a una asfixia experimental, ¿no? A fin de ver cuáles son las alteraciones que presentan estas monitas, ¿no? Y evaluábamos, pues, los movimientos, la respiración, la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Luego de clampar ese cordón umbilical de estas monitas prematuras, se observaba, pues, que al inicio aumentaba la frecuencia cardíaca, aumentaba la presión arterial, por lo tanto presentaban taquicardia. Posteriormente, 1 a 2 minutos, cesaban, pues, estos movimientos respiratorios y los recién nacidos, en este caso las monitas, entraban en un proceso de apnea primaria, ¿verdad? Que con estímulo, con manipulación, volvían nuevamente a la respiración espontánea. Sin embargo,
habían otros casos en que estas monitas pues no volvían a respirar, a presentar movimientos respiratorios espontáneos y había ya que brindar maniobras de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Ya tanto básica y avanzada. Y a eso ya se le denominaba apnea secundaria, ¿verdad? Si no había apoyo con maniobras de reanimación, 5 minutos después se producía la muerte, ¿verdad? Es así que entonces se sometía a estas monitas a una asfixia experimental para ver cómo se comportaban, ¿verdad? Y hemos visto cómo evolucionaba la frecuencia cardíaca, la presión arterial, que al inicio subían y luego empezaban a disminuir, ¿verdad? Entonces, al inicio conversábamos acerca de cómo es que se definía la asfixia perinatal y les informaba de que era distinto hablar de una depresión, ¿verdad? Entonces, la Academia Americana de Pediatría en el año 96 estableció unos criterios diagnósticos. ¿Cuáles fueron esos? Un Apgar de 0 a 3 a los 5 minutos, acidosis metabólica o mixta, o manifestaciones neurológicas, así como falla orgánica múltiple. Y los parámetros bioquímicos, un pH menor a 7 en sangre de cordón umbilical y un déficit de base mayor o igual a 12 milimol por litros, ¿verdad? Existen otros criterios más actuales. En el 2002, ¿verdad? La Academia Americana de Pediatría con la Academia del Corazón establecieron 4 criterios esenciales y 5 adicionales. Y esto es importante, chicos, que lo escuchen, que lo entiendan. ¿Cuáles son esos criterios esenciales? La acidosis metabólica en sangre de arteria umbilical, ¿verdad? Encefalopatía moderada o severa, parálisis cerebral y exclusión de las otras causas, ¿verdad? Y los adicionales, el evento centinela, que viene a ser lo que ocasiona, pues, el proceso, cambios abruptos en la frecuencia cardíaca fetal, Apgar menor a 3 a los 5 minutos, falla multisistémica en las primeras 72 horas y alteraciones en medios de imagen, ¿verdad? ¿Qué exámenes auxiliares voy a solicitar para esta asfixia perinatal? Voy a solicitar de lo más pronto posible, ¿no? De preferencia tomar un análisis de gases arteriales con sangre de la arteria en la primera hora de vida, lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces, un análisis de gases arteriales, electrolitos, ¿verdad? Un hemograma, grupo, factor, como se le pide a todos los bebés como protocolo de nacimiento, ¿verdad? Un perfil de coagulación, la urea, creatinina, que son pruebas de función renal, glicemia, calcemia, un examen completo de orina, isoenzimas cerebrales y cardíacas. Vamos viendo a nivel, si hubo daño renal, si hubo daño hepático, si hubo daño neurológico. Probablemente el tercer día de vida también le solicito una ecografía transfontanelar, ¿verdad? A fin de valorar alguna hemorragia o alguna complicación neurológica, ¿verdad? Un electroencefalograma, una tomografía, ¿verdad? ¿Cómo se presenta la asfixia? A través de una injuria cerebral y un compromiso multiorgánico. ¿Cuáles van a ser esas manifestaciones prenatales? Nosotros ya evaluamos a las gestantes, ¿no? Desde que ingresan y conocemos su caso, ¿verdad? Valoramos la variación de la frecuencia cardíaca, si está en taquicardia, bradicardia, ese feto, ¿verdad? La hipomotilidad fetal, el líquido amniótico, si es claro o es meconial, de repente tengo algún indicio de sufrimiento fetal, ¿verdad? Y me voy preparando a cómo es que voy a recibir a este neonato. Manifestaciones postnatales como una inadecuada adaptación cardiorrespiratoria, pérdida de las funciones adaptativas como el color, esfuerzo, respiración, tono y reflejos, ¿verdad? Recuerden que producto de esta asfixia perinatal existen pues alteraciones a nivel de sistémico y regional, ¿no? Y uno de los sistemas más afectados viene a ser el sistema nervioso central, ¿verdad? Es así que nosotros podemos estar frente a una encefalopatía hipóxica isquémica como consecuencia de esta asfixia, o sea, un daño cerebral producto de la deprivación de oxígeno, ¿verdad? Entonces, para establecer la injuria o el daño cerebral, ¿no? Y saber si estamos frente a una encefalopatía hipóxica isquémica y conocer sobre todo el grado, ¿verdad?, de asfixia que ha presentado nuestro neonato, presentamos los criterios de Sarnat y Sarnat que establece la encefalopatía hipóxica isquémica en criterios y mide pues el grado, ¿no? Si es grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de la severidad de la clínica que presente nuestro neonato. ¿Cuáles son esos criterios que evalúa Sarnat y Sarnat? Son el nivel de conciencia, el tono muscular, los reflejos, el moro, la succión, las convulsiones, el electroencefalograma y la duración. Por ejemplo, si tengo un neonato hiperalerta con un tono muscular normal,
con reflejos solo aumentados, un moro hiperreactivo, succiona débil, las convulsiones son raras, no presenta convulsiones, un electrocefalograma normal y dura 24 horas, estoy frente a un grado leve. Pero si por el contrario tengo un neonato letárgico, con hipotonía, con reflejos disminuidos, con succión débil o ausente, me refiero al reflejo de succión, con convulsiones frecuentes, pues ya estaré ante un grado 2. Y el grado 3, bueno, aquí sí es bastante severo, ¿no? Mi paciente ya está comatoso, estuporoso, flácido, con reflejos ausentes, con un moro ausente, con una succión ausente. Aquí el grado ya es, el grado de severidad es bastante extremo, ¿no? Es más, acá las convulsiones pueden ser hasta infrecuentes ya, porque nuestro paciente ya puede estar en un estado de coma, ¿verdad? Puede durar horas hasta semanas. La asfixia perinatal permite el daño a nivel de varios aparatos y sistemas, ¿no? Dentro del sistema cardiovascular, por ejemplo, vamos a encontrar isquemia miocárdica, insuficiencia cardíaca derecha, polimia, taquicardia, en una radiografía de tórax, cardiomegalia y congestión pulmonar, ¿verdad? ¿Qué vamos a encontrar en el electro? ¿Qué vamos a encontrar? Depresión del segmento ST, con inversión de la onda T, ¿verdad? Y si dos enzimas hepáticas las puedo encontrar elevadas, ¿verdad? Pido CPK total, CPK-MB, troponina I, esos son los exámenes que generalmente yo solicito pues al neonato a fin de descartar un daño cardiovascular. A nivel respiratorio puede existir vasoconstricción pulmonar con la consecuente aumento de la resistencia vascular pulmonar, lo que produce un shunt de derecha a izquierda, ¿verdad? Y bueno, pues esto puede llevar a la hipoxia con acidosis, como lo mencionamos al inicio de la presentación, ¿no? En cuanto al riñón y las vías urinarias, puede haber necrosis tubular aguda con depósito de mioglobina, lo que puede generar oliguria, retención nitrogenada, ¿verdad? Hipertensión o insuficiencia renal aguda, todo a consecuencia de este daño renal, ¿verdad? A nivel digestivo, disminución del tránsito intestinal, úlceras por estrés o necrosis intestinal, ¿verdad? A nivel hematológico, leucopenia, leucocitosis con desviación izquierda, trombocitopenia, un CIT, una coagulación intravascular diseminada y transaminasas elevadas. Según la frecuencia del compromiso de órganos, ¿verdad? Lo que más se lesiona más comúnmente y lo que más nos preocupa y a lo que más temor le tenemos es al daño del sistema nervioso central, ¿no? Y la frecuencia de compromiso es el 72%, fíjense lo importante que es actuar oportunamente a fin de evitar un daño neurológico. Fíjense pues que el órgano más lesionado viene a ser el cerebro, ¿verdad? El sistema nervioso central con un 72%. Seguido del riñón un 42%, a nivel cardíaco un 29%, así como el gastrointestinal, y por último el pulmonar con un 26%. ¿Cómo es que vamos a tratar y vamos a brindar soporte a estos pacientes asfixiados, verdad? Tanto en sala de partos como después del nacimiento, ¿no? Obvio aquí tiene que ver mucho el RCP básico, el RCP avanzado, cómo voy a actuar frente a un recién nacido deprimido, ¿verdad? Es lo que les decía, el RCP. Es la parte más importante del tratamiento. Hay que brindar oxígeno oportuno durante la reanimación. Hay que manejar a aquellos recién nacidos que nacen con líquido amniótico meconial, ¿verdad? ¿Cómo voy a actuar frente a estos recién nacidos? Si nacen deprimidos, ¿qué dice la guía de RCP? ¿Debo intubar de inmediato si es que mi recién nacido nace con líquido amniótico verde meconial? No, ¿verdad? Si tiene esfuerzo respiratorio y se adapta bien, no se recomienda intubar de manera rutinaria. A lo mejor hay que aspirar con sonda de aspiración o con perilla de goma, solo si es necesario, pero no se recomienda como antes intubar al paciente y aspirar a través del tubo, ¿verdad? Ya no se recomienda, ya cambió todo eso. Ya ustedes cuando vean el capítulo de RCP, pues van a comprender mucho más cómo actuar según ciertas circunstancias, ¿verdad? La temperatura y los medicamentos que vamos a utilizar en sala de partos. En cuanto al tratamiento, mi recién nacido no puede ser alimentado de manera inmediata, tiene que estar en NPO por lo menos 48 a 72 horas, tiene que recibir el soporte oxigenatorio adecuado, mantener un ambiente térmico neutro, ¿verdad? Y hay que restringir líquidos. Les explicaba pues a mis alumnos de la práctica que cuando vean pues a ustedes, algunos ya han visto su caso de asfixia perinatal, su caso clínico, y bueno, les habrán explicado que hay que restringir líquidos, ¿no? También existe riesgo de edema cerebral, no hay que
congestionar a estos pequeñitos. Entonces, si los requerimientos hídricos de mi recién nacido para su primer día de vida son 70 cc o 70 mililitros por kilo día, aquí le voy a bajar a 50 o a 60 mililitros por kilo día, ¿no? El balance hídrico tiene que ser óptimo y frecuente, cada 6, cada 12, cada 24 horas. Mantener la glicemia y la calcemia en rangos normales. Si hay acidosis, hay que corregir esa acidosis metabólica, ¿verdad? Si hay una acidosis mixta, del mismo modo. Valorar el uso de inotrópicos, como la dopamina, si es que hay hipotensión, o la dobutamina, o la noradrenalina, dependiendo de los efectos que yo quiera conseguir, ¿no? En mi paciente es que voy a valorar la dosis de cada inotrópico que le voy a asignar. Voy a tener que tener un monitoreo de presión arterial a través de mi monitor multiparámetros en la unidad de cuidados intensivos o intermedios. Yo voy vigilando cómo es que se mantiene esta presión arterial, sobre todo la presión arterial media, es la que valoramos, pues, chicos, en los neonatos, ¿verdad? Si mi paciente está en shock, a lo mejor voy a tener que ayudarme con un expansor de volumen, ¿verdad? Como por ejemplo el suero fisiológico a dosis de 20 cc por kilo, dependiendo de la necesidad de mi paciente. Si mi paciente ya tiene encefalopatía hipóxico-isquémica y probablemente me llegue con un Sarnat 2, ¿verdad? Ya saben que es el score de Sarnat y Sarnat, y ya viene convulsionando, me doy cuenta pues que hay daño neurológico. Tengo que prevenir las convulsiones y el anticonvulsivante de elección en neonatología viene a ser el fenobarbital, ¿verdad? ¿A dosis de cuánto? De 20 miligramos por kilo endovenoso, con dosis de mantenimiento de 4 a 8 miligramos por kilo día. Además, si existen alteraciones, por ejemplo, como la anemia, puedo llegar a transfundir paquetes globulares, o dependiendo del daño, la leucopenia, la trombocitopenia, puedo yo administrar sangre o hemoderivados según necesidad, ¿verdad, chicos? Existen nuevas estrategias en el tratamiento con inhibidores y removedores de radicales libres, ¿verdad? Como el allopurinol, antagonista de los aminoácidos, ¿verdad? Como aquellos que bloquean la acción de la glutamina, como la ketamina, bloqueadores de los canales de calcio, como la nicardipina, el fenobarbital, ¿verdad? Y no se recomienda como neuroprotector. Solo se debe recomendar si el paciente se encuentra convulsionando, aunque aquí en este tema hay muchas controversias, ¿no? Pero la mayoría de guías coinciden en que no se recomienda el uso como neuroprotector, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios de alta y de seguimiento? Cuando ya mi neonato se encuentre hemodinámicamente estable, cuando haya ganado peso adecuadamente, cuando tolere ya la vía oral y se encuentre recibiendo leche materna, o en su defecto fórmula por alguna razón, ¿verdad? Antes del egreso hay que brindar, pues, consejería a los padres, ¿verdad? Más aún si de repente tengo sospecha de daño neurológico, tengo la evidencia de daño neurológico, y probablemente pues estos padres tengan que ir con el anticonvulsivante a casa, ¿no? Entonces todas esas cositas tenemos que informarles a los padres a fin de que puedan prevenir el daño oportunamente, ¿verdad? Y el seguimiento pues debe ser es multidisciplinario, desde el pediatra, desde el neurólogo pediatra, medicina física, rehabilitación, nutrición, psicología, oftalmología, todos participan, ¿verdad? Hasta a lo mejor como dice aquí, la especialidad de rehabilitación o medicina física, ¿verdad? ¿Qué secuelas neurológicas puede presentar mi neonato? Parálisis cerebral infantil, retraso del desarrollo psicomotor, convulsiones, ceguera, problemas del aprendizaje. Evitar todo esto, chicos. ¿Cómo? Controlando a sus gestantes oportunamente, valorando el riesgo, atendiendo en el momento del parto con calidad a nuestras pacientes, ¿verdad? Y bueno, es así que nosotros vamos a garantizar, pues, neonatos felices, ¿verdad? Saludables.